Después de la gran tormenta de Valencia vino otro temporal. Y es un temporal del que hoy te quiero hablar, querido amigo, querida amiga, en esta edición que es la número 23 de Lo que no te han contado. Ha sido un temporal, una gran tormenta de manipulación, de mentira y de falacias. Ha sido, digamos, una gran demostración de, no sé si llamarlo autoritarismo, por lo menos, de cómo un gobierno o cómo diferentes administraciones intentan poner sus necesidades por delante de las de los propios ciudadanos. Con miles de personas en Valencia con su vida, con la necesidad de rehacer su vida desde cero, tras haber perdido todo, tras haber perdido familiares, más de 200 víctimas hasta ahora, con esa situación, con sus vidas embarradas, con el horizonte completamente nublado después de haberlo perdido todo, con miedo cada vez que miraban al cielo y había un rayo porque volvía a llover, con temor de volver a mirar las predicciones meteorológicas ante el riesgo de que se volviera a reproducir un episodio similar, muchos todavía sin luz en las casas, muchos todavía sin poder acceder a algunas de las dependencias, sin ver cómo había pasado a lo mejor un camión de bomberos o simplemente un coche de una autoridad por sus calles, con miedo a que cayera la noche porque se han producido episodios de pillaje. Con toda esa situación sobre la mesa, las diferentes administraciones implicadas les ha dado exactamente igual lo que sucedía a los ciudadanos. Han intentado pasarse el muerto, pasarse el marrón de unas a otras. Han intentado librarse de la culpa con la esperanza de que la opinión pública se ponga a su favor y con la esperanza, como siempre, mirando las encuestas de que les vaya bien. Hay una España que es muy pequeña, pero que tiene mucho impacto, que es la España que gobierna, que mira antes por sus intereses que por los de los ciudadanos. Y esto que te digo no es ninguna novedad. Lo que sucede es que con las grandes catástrofes, como la que desgraciadamente han sufrido los valencianos y los castellano-manchegos estos días, ahí se espera un poco más de talla política y humana sobre todo, y no la ha habido. Imágenes, por ejemplo, como las de la visita de los Reyes, en las que por lo menos después de que se desatara esa reacción popular, por llamarlo de alguna forma, y ellos se quedaran, por lo menos hablando con la gente, eso hace ver que por lo menos estaban a lo mejor un poco más cerca del suelo de quienes aprovecharon, como Pedro Sánchez, lo que allí había sucedido en las calles de Paiporta para iniciar una causa política, para victimizarse. Como se ve en esta imagen que nos va a poner el gran Iván, que una vez más está Iván Valencia aquí a los mandos, con la técnica, la dirección, como siempre digo, en esta imagen que se difundió la tarde de hace 2 domingos, se ve como el diario.es, el diario de Ignacio Escolar, hablaba de la extrema derecha reivindica el ataque a Pedro Sánchez en Paiporta. La extrema derecha. En la siguiente imagen, Silvia Inchaurrondo, en su programa de la televisión pública, a la que tú pagas los 1.200 millones de euros al año, se hace eco de esa información. Esta gente es la que posteriormente te habla de bulos, de cómo la sociedad española es intoxicada por la derecha, por la ultraderecha y por los periodistas de la fachosfera y que por lo tanto le alejan de la verdad y le ponen contra un gobierno que es evidentemente es legítimo, cualquier gobierno que gane las elecciones y forma gobierno es legítimo, pero contra un gobierno al que quieren derribar sea como sea. Y esta gente es la que se traga estos bulos y la que sobre todo trata a la gente, como vamos a ver en este vídeo, con una especie de superioridad y autoridad moral que a lo mejor no tiene. Hay tanta información contradictoria que quien dice que la culpa es de uno de los actores, me da igual uno que el otro, está llegando a una conclusión precipitada. Porque nos tenemos que asegurar de que no entre en este programa y en la radiotelevisión pública ni una sola rendija de desinformación. Lo sabíamos todos. Sí, a eso voy. Lo sabíamos todos porque si no, este programa, antes de que comenzase a llover, no habría emitido la información que emitimos. En el día de la Dana, desde las 8 de la mañana, nosotros advertimos de que la situación en Valencia iba a ser muy complicada por una alerta roja. Esto era lo evidente, esto era lo que se sabía. No sé qué está intentando demostrar Silvia Inchaurrondo a este respecto. Se sabía que la alerta había trascendido y de hecho el que tuvo un fallo de completo incapaz, que es lo que se ha demostrado que es Carlos Mazón, es al hablar en una comparecencia que no sé cuánta gente vio, pero que fue una completa imprudencia, de que a partir de las 6 de la tarde de aquel martes 29 fatídico iba a mejorar la situación. No fue cierto, como se ha visto posteriormente. Y es cierto que existían esos avisos, pero es que esos avisos no los ha negado nadie, salvo quienes han intentado manipular también por parte de la derecha lo que ha sucedido estos días en Valencia. De lo que no habla Silvia Inchaurrondo es que
unos días antes de que trascendiera ese debate dentro de su plató, se atribuyó a la ultraderecha iba a decir ataque, los disturbios que se produjeron en Paiporta el día que visitaron Pedro Sánchez y los Reyes las calles para interesarse por la situación o por lo menos para hacerse la fotografía con ellas, con las personas que estaban allí en las labores de limpieza y sobre todo intentando ver si el cielo se les iba a volver a caer encima porque había destrozado su vida y porque les se había empañado su futuro después de lo que había sucedido en Valencia. Pues bien, yo no sé realmente si estás al tanto de todo esto. Seguramente sí, porque han pasado varios días, pero ha habido tanta desinformación que a lo mejor hay detalles que no has dado la suficiente importancia y la tienen. Por ejemplo, después de atribuir lo que sucedió aquel día, aquel domingo, a la ultraderecha, después de haber difundido entre los periodistas afines un dossier de 12 páginas intentando demostrar que había sido ultras desplazados allí de fuera del pueblo, eso también lo dijo Silvia Enchaurrondo, los que habían atacado al presidente y que se habían organizado, después de eso el presidente, en vez de entender a lo mejor, y todo se ha dicho de paso, condenando cualquier tipo de agresión a cualquier político y a cualquier persona. A lo mejor la violencia nunca es el lugar al que queremos llegar como sociedad dentro de las sociedades ordenadas y dentro de las sociedades que se rigen por un Estado de Derecho, evidentemente. Pero lejos de asumir que a lo mejor esa reacción se debía simplemente a la tensión, a la frustración, a la lógica evidencia de que los primeros auxilios del Estado habían fallado y los propios políticos debían ser los que lo tenían que reconocer, como decía, lejos de reconocer eso, el presidente del gobierno se victimizó, habló de ultraderecha y envió a una unidad de élite de la Guardia Civil, que es la UCE-3, para detener a las personas que consideraba sospechosas de ese ataque. Una unidad de élite. Pocas veces, de verdad, y lo digo sin ningún tipo de duda, el presidente del gobierno, que sé que tiene esa fama, pocas veces ha exhibido una mayor muestra de autoritarismo. Porque eso implica ya no solamente no entender la posible frustración de los ciudadanos, y sin el posible, la frustración de los ciudadanos que habían sufrido la gran tormenta, que les había dejado sin nada, sin absolutamente nada, que es que todavía se leen testimonios de gente que tiene temor a levantarse. Yo no sé si alguna vez alguno de vosotros, espero que lo menos posible, ha estado deprimido, pero el momento de levantarse y de comprobar que todo sigue igual que el día anterior es complejo, es complicado, y cualquier persona que ha pasado por un trauma como el que le afecta estos días a los ciudadanos de la provincia de Valencia, de esos 78 municipios afectados, está en una situación terrible. Lejos de entender eso y lejos de minimizar la reacción popular, el presidente del gobierno se victimiza y el presidente del gobierno tira de un autoritarismo lamentable, propio de sargento chusquero, y manda a una unidad de élite de la Guardia Civil a detener a los ultraderechistas, como dijo él, que luego era mentira, porque la Guardia Civil, como se puede ver aquí en esta imagen, que es la 5 Iván, descartó que hubiera sido un grupo organizado de ultraderecha. Descartó todo lo que habían dicho durante todos esos días, con la que había lanzado una campaña contra los bulos que lanzaba esa ultraderecha para desestabilizar. Han sido múltiples medios de comunicación los que han seguido esa línea editorial, esa línea que parecía que quería transmitir que el Estado intentó dar una respuesta, cosa que no sucedió en tiempo y forma, no hubo primeros auxilios. Esos medios de comunicación lo que querían hacer ver es que había grupos de ultraderecha y desestabilizadores que a partir de la difusión de bulos estaban intentando transmitir a los valencianos de que el Estado los había dejado abandonados. Y cualquier persona, como aquí Iván, por ejemplo, pueda atestiguar como todo el equipo de Big One, de 4 personas que estuvo en Valencia recorriendo pueblo por pueblo las zonas afectadas, puede ilustrar con que no hubo primeros auxilios. Recuerdo que hablaba con una expedición que fue con cientos de kilos por furgoneta en el primer fin de semana después de la tragedia, desde el norte de España, desde Asturias y desde Cantabria, se desplazó por carretera hasta Valencia, se desplazó hasta Paiporta y hasta Catarroja, y dijo que no vio apenas Guardia Civil, había policía local diciendo que aquí no se podía aparcar o que no se podía estar ahí. Pero no vio la respuesta del Estado y la gente de Valencia no ha visto la respuesta del Estado. Y el presidente, lejos de asumirlo y lejos de anunciar en esas primeras horas remedios y lejos de congraciarse con el dolor de las personas, lo que dijo
es que le había atacado la ultraderecha, que se había victimizado, que eso había sido un ataque organizado, dijeron sus terminales mediáticas, lo dijo Grande Marlaska. Y lo que dijeron es que la ayuda había llegado en tiempo y forma. Y unos días después, en una comparecencia que veremos posteriormente, fragmentos que repugnan, lo que habló básicamente dijo que la gente tenía que salir a aplaudir la respuesta del Estado al balcón, la respuesta de los diferentes cuerpos de seguridad. Y dijo que eso de que el pueblo salva al pueblo, que es una afirmación que no es cierta, que es el Estado el que salva al Estado porque el Estado somos todos. A la hora de la verdad, el Estado está encabezado por una persona que no duda en poner a una unidad de élite a trabajar para detener a unas personas que estaban limpiando ese día allí en Valencia. Hace falta estar alejado de la realidad, hace falta tener un concepto elevado, tiránico de sí mismo. Y esto es lo que sufrimos hoy en España. Y en esto, como se puede ver en la siguiente imagen, en la que es la 6, está la maldad de quienes han intentado manipular estos días la realidad. Y ahí están los medios de comunicación, como la cadena SER, la de la Àngels Barceló, que el otro día cuando iba a recibir el premio Ondas dijo que le habían premiado, por cierto, los premios Ondas los da Prisa, su casa, le habían premiado por tener un estilo contra la desinformación. Estos son los que dan lecciones, los que distribuyeron el informe de 12 páginas, que era una completa falacia sobre el ataque de la ultraderecha, dan lecciones sobre el peligro de los bulos en la catástrofe de Valencia y sobre el peligro de los bulos para desestabilizar a la sociedad, cuando están utilizando ese debate para intentar fortalecer a un gobierno que ha infravalorado el dolor de las personas que estaban en Valencia. Es terrible, es completamente asqueroso, me vais a perdonar la expresión. Y mientras tanto, en las imágenes, como se puede ver en este vídeo, ya entonces, ya en esas primeras horas, se veía el completo desastre. Es que es una escombrera. Hay pueblos, hay calles que son una completa escombrera. La imagen, he recurrido a este vídeo porque me pareció muy ilustrativa la imagen del chico en el bordillo, que uno se puede poner, de verdad, cualquier persona que tenga empatía, cualquier persona que no tenga un trastorno de la personalidad, puede ver que hay gente que está a verles venir, que lo ha perdido todo. Que esa imagen en el bordillo es muy ilustrativa. La persona que dice, madre mía, la que hay aquí, ¿cómo salgo yo adelante? ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Y a partir de ahí, la respuesta del Estado, la respuesta del presidente del gobierno es hablar de ultraderecha. Es terrible. Es algo de verdad, o sea, que ni en las peores expectativas que se pueden manejar sobre un gobierno, sobre este presidente tan criticado, se podía esperar que ante lo que vio allí, porque él fue allí, pisó las calles, ante lo que vio, más allá de la lucha política y de la intoxicación después que se trajo con el Partido Popular y con la actuación de alguien que se ha demostrado inútil, incapaz como Carlos Mazón, más allá de todo eso, que es la lucha partidista posterior, el mero hecho de intentar capitalizar, patrimonializar, beneficiarse de un disturbio que se produjo, una agresión como siempre injustificable, reitero, hacerse la víctima cuando todo estaba lleno de víctimas, cuando se ha enterrado a más de 200 personas, eso desde luego no me lo esperaba. Pero luego voy más allá, porque el pasado sábado hubo una manifestación y ahí se vio a gente como Lluís Llach. Ahí los independentistas catalanes, que siempre han tenido esa reclamación sobre la comunidad valenciana dentro de ese concepto que tienen de países catalanes, aprovecharon para mantener su batalla para desacreditar el Estado, el que llaman autoritario, el que dicen que les roba los derechos, el derecho a la autodeterminación. En ese momento de dolor en el que yo jamás criticaré ese tipo de manifestaciones, que cada cual se manifieste por lo que le dé la gana. Pero hay manifestaciones que están manipuladas por quienes las convocan. Y esta manifestación la convocó la izquierda no para pedir soluciones para las personas que lo han perdido todo, para hacer caer a Mazón, que se merece, tendría que dimitir. Pero que eso evidentemente lo que trasluce es que lo que hicieron es intentar apartar la vista de Pedro Sánchez. Y los independentistas de Cataluña, como esas asociaciones, como la que encabeza el Lluís Llach, lo que intentaron es fortalecer el independentismo. Este país ha llegado a un grado de miseria moral, a un grado de bajeza que desde luego preocupa. Y
estoy seguro que durante los últimos días has escuchado una cantidad de datos, de manipulación, de acusaciones cruzadas que te han alejado de la realidad, que humildemente, y aunque sé que han pasado ya 16 días, 17, desde la gran catástrofe, desde que se inició este lamentable suceso, por lo menos aquí, en esta edición, que es la número 23, 23ª de Lo que no te han contado, me he propuesto al menos, y además con algún especialista que estoy seguro que te va a gustar su testimonio, me he propuesto arrojar un poco de luz sobre lo que ha ocurrido, porque aquí hacemos periodismo, y aquí no nos dejamos llevar por las intoxicaciones, no nos dejamos influenciar por las intoxicaciones que a ti te despistan y por las que nosotros luchamos para que tú por lo menos tengas una pequeña ventana a la verdad. Como siempre te digo, soy Rubén Arranz, escribo en El Independiente y aquí empezamos con esta edición de Lo que no te han contado para intentar desgranar punto por punto lo que pasó en Valencia y lo que podemos esperar tanto del gobierno como de la que viene. Vamos allá. Por resumir, querido amigo, querida amiga, aquí lo que sucedió es que se presentó un episodio de gota fría que fue el peor de los últimos años, dentro de un fenómeno meteorológico que se ha producido de forma periódica a lo largo de la historia, que no es nuevo, que no te engañen, esto no es nuevo. Esto se ha producido a lo largo de la historia en múltiples ocasiones, como acreditan las diferentes fuentes documentales, de las que seguro que habrás escuchado hablar en los medios de comunicación durante las últimas semanas. A partir de ahí, se evidenció que la respuesta, la coordinación de las administraciones, o no había existido o había sido completamente negligente. Se evidenció que los técnicos están más por un comportamiento burocrático que por una actuación efectiva. Y esto es incuestionable. Se evidenció la completa incompetencia de Carlos Mazón, la desaparición de Teresa Rivera y cierta actitud del presidente del gobierno que es calculadora y a lo mejor hasta manipuladora. Pero la verdadera manipulación comenzó unos días después de la tormenta, cuando intentaron que lo que estaba sucediendo en Valencia se transformara en una especie de lucha contra el enemigo, ese coco del que siempre advierten que es la ultraderecha, que desestabiliza y que niega todas las cosas positivas que hace el gobierno. Es decir, queridos amigos valencianos, no sé si nos estáis viendo, que todo lo que os pasa, al final, el gobierno tiene la solución para ello. Y si no lo veis, es realmente porque estáis influenciados por los bulos que lanza la derecha y la extrema derecha. Y lo dicen sin ningún tipo de vergüenza. Y para eso hay que creerse el amo. Eso de que Pedro Sánchez es el amo que había dicho Óscar Puente, había dicho el puto amo en realidad. Eso que dice lo han ilustrado perfectamente en este acontecimiento. Se creen los amos y se creen capaces de manipular a la masa, a los ciudadanos, a la opinión pública, hasta el punto de hacer creer que lo que ves o lo que escuchas no es cierto, que realmente se debe a una disonancia cognitiva por la cual o tú no has entendido, o aunque lo hayas entendido así, a lo mejor esa afirmación que ellos dijeron ha perdido significado porque ahí les conviene. Con Valencia envuelta en barro y envuelta en el dolor de las víctimas, han intentado utilizar esta jugada, esta catástrofe, para hacer una jugada que realmente es estratégica, es política y es de comunicación. Y es tan repugnante que asusta y que sobre todo asombra. Parece que habíamos llegado, que en episodios como los relativos a la declaración de Begoña Gómez ante el juez o la campaña de victimización que emprendió el gobierno, a partir de ahí, el presidente en concreto, parece que con la imputación del fiscal, la investigación del fiscal general del Estado, y parece que con todo lo que trascendió, con los informes de la UCO que hablaban del caso mascarillas, del que utilizaron para forrarse en plena pandemia cuando se morían a cientos en los hospitales, parece que ahí se había alcanzado el nivel más bajo. Pero con lo que ha sucedido en Valencia estos días, permitidme que lo ponga en duda. Yo te he querido traer aquí datos, información y análisis, porque estarás a lo mejor cansado de ver las imágenes de las declaraciones de políticos y a lo mejor con las imágenes que has visto de lo que ha sucedido en Valencia te haces una idea del destrozo que hay en esa provincia y en esa comunidad autónoma. Vuelvo a aprovechar para mandar mi muestra de apoyo, de solidaridad y de cariño hacia todas las personas, como se hace extensiva a todas las personas que trabajan en Vivo Media. He leído un artículo muy interesante que voy a desgranar por partes, me las he apuntado aquí, de Enrique Ortega Gironés, que es un geólogo desde hace 45 años, al que por cierto llamé esta mañana para ver si podía intervenir, pero no estaba en Múnich, en Alemania, y no podía hacerlo. Este especialista, que ha escrito este artículo, como te decía, interesante, en el que dice, básicamente, porque estos días
escuchado voces que hablan de que el cambio climático ha recrudecido este tipo de fenómenos. Bien, ese es otro debate, lo dejamos aparte. Lo que es cierto es que en 2024 la pluviosidad que se registró el 29 de octubre fue aproximadamente de 1/3 parte a la de otro de los grandes episodios que se produjeron de gota fría, antes de que se llamara con el nombre de Dana, que es exactamente lo mismo, por si realmente al final no te has aclarado del concepto todavía. En 1982 llovió 3 veces más. Pero es que, además, lo estoy leyendo además para no equivocarme en el dato. Entonces se registraron 7.500 metros cúbicos por segundo en los barrancos frente a los 2.500 actuales. Es decir, el volumen de agua que se movió fue mayor, 3 veces mayor que el actual. Y ese es un dato que creo, sinceramente, que tienes que saber. Este artículo lo que habla es de algo muy interesante y es, además lo voy a leer. Esta riada de 2024 ha demostrado de forma indiscutible lo indispensables que resultan las construcciones, habla por ejemplo de las presas, para impedir o minimizar los efectos devastadores de las crecidas. Como consecuencia de las funestas consecuencias de la riada del Turia de 1957, se desvió el río mediante un cauce artificial capaz de albergar un caudal de agua equivalente a 3 veces el río Ebro a su paso por Zaragoza. Este cauce, cuya construcción se culminó en 1969, ha sido capaz de desviar y conducir un enorme flujo de agua, y lo que ha evitado es una tragedia en la ciudad de Valencia. Este dato es muy interesante. Las infraestructuras evidentemente ayudan. Lo digo porque también habrás escuchado mensajes contrarios y en boca de este experto, este especialista con 45 años de trayectoria, ya lo has visto. Eso ayuda. Es decir, la lógica, lo más lógico, lo que realmente tu mente piensa primero y le atribuye una racionalidad, se cumple. Racionalidad pura. Ideas, luces, frente a la intoxicación. Pues bien, también habla de cómo la falta de limpieza de los ríos, de las cañas, que no sirven para nada, ha sido un factor importante para que se arrastrara más material y para, lo que pasa que esto es según su opinión, reitero, para que cayeran los 26 puentes que han quedado completamente destruidos. Y luego también es verdad que habla también de una falta de eficiencia de los diferentes organismos oficiales. Creo que ha quedado, es muy ilustrativa por las informaciones que has podido ver en los últimos días, que lo que hacen ver es que se ha producido un fallo estrepitoso a todos los niveles, tanto a la hora de prevenir como a la hora de reaccionar. Esto parece impepinable. Es otra de las cosas que podemos dar por ciertas, porque creo que así sucedió. Y luego hay aquí una... De verdad, o sea, este párrafo creo que también lo tengo que leer entero. Espero que te estés aclarando de todos los puntos. Es decir, 1982 llovió más. Este episodio, 3 veces más. Por cierto, este episodio no es nuevo. Se ha producido también en años como el 1957 y posteriormente, ante los estragos que generó una gota fría así, se construyó una infraestructura para desviar el cauce del Turia, y eso ha sido fundamental para evitar una tragedia que se extendiera a la ciudad de Valencia, que en este caso quedó a salvo. Este autor defiende la necesidad, por ejemplo, de que en este tipo de lugares peligrosos no se construye, se hagan planes que permitan minimizar los riesgos sobre la vida de los humanos, que forman parte de ese espacio ambiental. Actualmente creo que es evidente, y de lo que habla sobre todo es de determinadas obsesiones ideológicas carentes de sentido práctico, similares. Es muy interesante esta filosofía. Habla de las obsesiones ecologistas, similares a las que se han aplicado para justificar las voladuras de varias centrales térmicas, centrales de carbón. Seguro que en el Bierzo saben de lo que habla aquí, y que realmente en este tipo de casos, en casos como el de la limpieza de los cauces de los ríos, que cuanto más limpios estén en las zonas peligrosas de cosas con tan poco valor ambiental como las cañas, por cierto, de especie invasora, como después nos explicará uno de los especialistas con los que hemos consultado, ese tipo de políticas lo que hacen es empeorar ese tipo de episodios y de situaciones. Y este tipo de políticas, evidentemente en este caso encabezadas por la responsable última de la política ecológica de este país, que es Teresa Rivera,
lo que hicieron es empeorar la situación en el barranco del Pollo, según este especialista. Y luego se ha visto una cuestión, me parece muy interesante también, que es la de cómo los políticos se han tirado los trastos a la cabeza. Cosa que creo que ni los valencianos, ni tú ni yo nos merecemos, que en vez de dar soluciones lo que intenten es librarse de las responsabilidades. Y aquí hay otro párrafo, que es el último que te voy a leer a este respecto, que parece muy interesante. Desde una perspectiva temporal más amplia, no pueden cargarse todas las responsabilidades sobre los gobernantes actuales. El gobierno nacional del PP, que estuvo en el poder entre 2011 y 2018, si realmente tenía algún interés en desbloquear el proyecto del Barranco del Pollo, perdió una ventana de oportunidad al coincidir en el tiempo con un gobierno autonómico de su mismo partido entre 2011 y 2015. Es que es un razonamiento impepinable. Ahora, los dos partidos dominantes se tiran los trastos a la cabeza por la gestión de la crisis. Uno habla de que no se hicieron las infraestructuras en un lado, en un momento dado, y el otro de que tampoco se hicieron con el otro signo político en el gobierno, y todos intentan culpar de que la respuesta se debió a la culpa del otro, o la falta de datos o la falta de velocidad a la hora de avisar de la que se estaba formando durante toda la trayectoria por la que discurrió la riada. Y esto realmente es triste, porque al final lo que hace ver, como decía al principio del programa y como decía al inicio de este bloque, lo que hace ver es que les importa más tener razón, convencer a los ciudadanos de que no se han equivocado tanto como el otro, que intentar primero prevenir estos desastres en zonas peligrosas, en zonas donde han existido estos fenómenos meteorológicos durante siglos, y así se han documentado. Les importa menos prevenir que librarse de la responsabilidad sobre la cura que tienen que poner. Y eso yo creo realmente que no es gobernar. Eso realmente al final lo que es aposentar las posaderas en un sillón e intentar permanecer allí el máximo tiempo posible. Es que estamos viendo aquí que tanto el gobierno de España como tanto el Partido Popular a nivel Madrid como el Partido Popular a nivel Comunidad Valenciana, como los propios independentistas, como los propios medios de comunicación que ingresan y esperan ingresar otras decenas de millones de euros en publicidad del gobierno, están intentando tener razón en lugar de auxiliar a los valencianos y en lugar de estar a partir de ahora planificando cómo en las danas del futuro se puedan evitar los daños que se han vivido en la actual. Y eso realmente no solamente habla de una depauperización y degeneración de la política, sino que habla de una deshumanización general. Y eso es muy triste. En cualquier caso, yo no soy un especialista en estos temas. Yo simplemente intento documentarme con las diferentes fuentes. Y he traído a un experto a plató, del que estoy seguro que vamos a aprender entre todos algunas lecciones interesantes. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Big One Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Big One Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Tenemos con nosotros en el estudio a Isaac Moreno Gallo, que es geógrafo, ingeniero, historiador Vale. Y hasta ahí. ¿Qué tal, Isaac? Oye, encantado de tenerte por aquí. Igualmente. Bueno. Vamos a ver, comentábamos antes de empezar la entrevista que lo importante, lo relevante y sobre todo lo que podemos clarificar para empezar esta entrevista es lo que sucedió antes de la lluvia. Y antes de la lluvia, ¿qué podemos contar a nuestros espectadores? ¿Qué se hizo mal? ¿Cómo podemos, dentro de esta misión que tenemos en este programa, que es la de desbrozar
la mala hierba de lo que realmente puede servir al espectador para informarse, ¿cómo podemos empezar a definir la situación, el panorama de lo que se encontró en Valencia? Bueno, antes de la lluvia realmente había un problema sobre el terreno que para gente experta, incluso no tanto, era fácil de detectar. Es decir, es un problema geográfico, como yo ya he dicho en el vídeo de mi canal de YouTube, ¿no? Hay una bahía que en los últimos 2000 años, 2000 y pico, se ha convertido en una laguna litoral. Eso no se hace solo. Tiene unos barrancos que desembocan en ella que tienen una hidrodinámica terrible, que arrastran unos volúmenes de sólidos espantosos, porque si no, no son capaces de vencer a la hidrodinámica marina y formar una laguna. Han formado la barra de la dehesa del Saler, que eso es el mar, lo único que ha hecho ha sido pues arrimar, digamos, los sólidos a la línea de costa, pero la albufera se ha ido rellenando cuando era una bahía muy amplia. Eso ya desde el punto de vista geográfico, los expertos lo saben, y los no tan expertos, si estudian geografía en bachiller, ya te lo cuentan, ya te dicen cómo se forman estas cosas, ¿no? Y dices, bueno, pues no parece que esos barrancos sean suficientemente generosos como para instalarse al lado de ellos, que arrastran un volumen de sólidos tremendo, que si uno calcula los sólidos que se han sedimentado alrededor de la albufera, y los divide en los 2000 y pico años, ya solo por año salen unos volúmenes brutales, pues como por ejemplo en esta última riada los que ha podido arrastrar. Además, el comportamiento de las ramblas o de los barrancos en el Mediterráneo es así en todo el Mediterráneo, pero en esa zona clarísimamente ha sido siempre así. Tiene las montañas muy cerca, eso acompaña a que estas gotas frías descarguen normalmente en la cuenca alta de estos barrancos y ocasionan este fenómeno que se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia, pero es que algunas están documentadas por escrito, ¿no? Los libros del Consell de Valencia pues tienen los distintos años, desde 1300 y pico, que es lo que se conserva, hasta hoy un montón de riadas, por casi cada 25 o 27 años, una cosa así, tienen una recurrente. Y ha habido gordísimas, gordísimas. Como esta, que esta ha sido muy gorda. Yo no digo que no ha sido gorda. Y ciertamente, la de esta ocasión, en este momento, ha ocasionado muchos daños. Y graves, porque ha costado vidas y ha costado bienes y haciendas. Pero probablemente, como yo también explico en el vídeo, esto ha ocurrido porque esas vidas, bienes y haciendas se han puesto en la zona inundable en los últimos 50 años. Es decir, esta misma inundación, cuando la famosa riada del 57, que afectó sobre todo a Valencia, si hubiera afectado sobre todo aquí, no hubiese ocasionado unos daños de este calibre, porque no estaba urbanizada la zona inundable. Claro, ahí es lo que a lo mejor podemos empezar a clarificar un poco, por qué hace un siglo hubiera sido diferente, o por qué hace 50 años hubiera sido diferente. Es decir, qué elementos nuevos nos encontramos, porque lo has definido bien, pero podemos ir, si te parece, desgranando uno por uno. En primer lugar, las construcciones, es decir, hay construcciones, hay edificaciones cerca de los barrancos, cerca de los cauces, y esas a lo mejor no deberían haberse hecho ahí, se ha planificado mal. Para ser exactos, están en la zona inundable. Es decir, la zona inundable es la misma siempre, ahora, hace 100 años y hace 200. Es la zona baja, donde el agua se desborda y donde lo ocupa todo, y a veces con unos niveles exagerados de 2 y de 3 metros. Pero hace 50 años nada más, no hay que irse más lejos, porque se ve en la ortofoto del vuelo americano, que se llama así porque la hicieron los americanos en los años 56 y 57, pues es la misma, y se ve en esa foto como allí no había edificaciones, ni polígonos industriales, ni viviendas, ni urbanizaciones, ni centros comerciales, cosas que ha habido ahora. Eso es algo que no se ha hecho bien, es decir, has construido en la zona inundable, pero la ingeniería tiene soluciones. Tú puedes, a la par que construyes en la zona inundable, poner una serie de remedios para que esos barrancos no hagan el daño que están haciendo de manera, digamos, natural. Puedes poner presas de laminación, puedes poner diques de laminación, protecciones de los cauces, encauzamientos, ensanches del cauce y encauzamientos especiales para que el agua no se salga de allí con esa facilidad y sobre todo que las avenidas se laminen, no sean tan sorpresivas, no te lleguen 3 metros de agua en 2 horas. Si tú con embalses lo vas laminando, ese fenómeno no ocurre. Bueno, pues esta segunda parte no se ha hecho. Solo se ha hecho la primera, construir. Claro, pero y perdona si a lo mejor no quiero meterte en camisa de 11 varas, pero si cuando se modifica un elemento de la dehesa, por ejemplo, se hace una canalización para ayudar, digamos, a facilitar la vida humana o la actividad agrícola o ganadera, se da por algo que es normal, habitual y comprensible, porque a la hora de actuar en ese tipo de paisajes parece que sí existe como esa especie de condicionamiento del ecologismo o no lo sé, es decir, construir una presa puede llegar o limpiar un cauce puede llegar a generar esa polémica. Desde el desconocimiento te lo digo, ¿no? Bueno, yo te lo cuento, porque algo de medio ambiente pues también trabajo en mi vida, ¿no?
efectivamente construir una presa, encauzar un río, que adquiere aquello un aspecto mucho más árido porque a veces se tocan las riberas, tiene un impacto ambiental. Pero más impacto ambiental ha tenido no hacerlo, o es que la gente que vive allí no forman parte del ambiente. Ya han ido formando en los últimos 50 años parte del ambiente porque alguien lo ha consentido, o sea, se ha ido urbanizando allí. Pues si ya están formando parte del ambiente, hagamos bien las evaluaciones de impacto ambiental. Esos señores forman parte del ambiente y en ese momento el mayor impacto ambiental es no hacer ni las presas, ni los encauzamientos, ni la protección de los ríos. Cosa que no sé si se tiene en cuenta, porque, por ejemplo, ya estaban previstos a primeros del siglo XXI en el que estamos, ¿no? Hacer una serie de actuaciones, se hablan de 5 proyectos con unas derivadas que al final acababan siendo 9. Se sabe que a finales del 2011 se aprobó la declaración de impacto ambiental, de la más floja, de la más ineficaz, bueno, pues para aprobar algo, ¿no? Era justo el momento en el que se cambiaba de legislatura. La hicieron, esa declaración de impacto ambiental se hizo el último día de la legislatura anterior, que era pues la de Zapatero, ¿no? Al día siguiente ya pues tomaba posesión Rajoy y todo esto. Y salió en el boletín oficial del 5 de enero del 2012, es decir, deprisa y corriendo, urgentemente, se hizo la declaración de impacto. ¿Eso qué supone? Pues que el que viene detrás no puede ya alterar eso, porque se aprobó la declaración de impacto ambiental. Si quiere hacer otro proyecto, tiene que empezar de nuevo. Nuevo proyecto, nueva información pública, nueva evaluación de impacto ambiental para hacer una nueva... Eso es una cosa larga y hay que tener mucha voluntad para hacerlo. Esa declaración de impacto ambiental, aunque era la más significativa de las soluciones, acabó caducando, porque a los 4 años caduca. Y si tú no has hecho las obras para las que has hecho la declaración, tienes que volver a empezar. Ese es el motivo por el que no se ha hecho nada, absolutamente nada. Pero bueno, ¿por qué se quedaron con ese modelo, el más ineficaz, el más suave de todos, el más flojo, ¿no? El que realmente prevenía muy poco las riadas? Porque el más potente construía una presa en Cheste, hacía el canal del Barranco del Pollo, por ejemplo, pues ya había parte canalizado, pero lo acababa. Me parece que incluso lo desaguaba en el cauce nuevo del Turia y también había que intervenir en la parte final del cauce nuevo del Turia. Bueno, todas esas cosas. Pues por 2 motivos, según alega, porque eso se lee en el boletín oficial, hay que darle muchas vueltas. Uno de ellos, porque era la de menor coste-beneficio, porque la de máximos, la buena, la que hubiera prevenido en gran medida esta riada, dice que tenía mucho coste-beneficio, la relación, ¿no? Bueno, yo no sé lo que costaba, pero beneficio ya hemos visto lo que ha tenido, ¿eh? Claro. Si ahora esto lo ponemos en el denominador de ese quebrado, es la más baja de todo el coste-beneficio. Hubiera sido la más económica, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a pagar todos? Porque esto lo vamos a pagar entre todos. Los daños terribles que ha ocasionado y todos los proyectos que no se quisieron hacer en su momento que algún día se harán, que habrá que hacerlos. Así que donde no quisieron gastarse unos han gastado 4. Finalmente gastaremos 4. Claro. Y otra de las cosas que decía es... Eso es lo interesante al final. Claro. Entonces otra de las cosas que también alegaban es porque era la que menor impacto ambiental causaba, ¿no? Porque apenas se manejaban unos barrancos, unas derivaciones de un barranco a otro, incluso ponían un carril bici por el fondo del barranco, pues por justificar que hacían una vía verde, de paso que hacían un barranquito. Y entonces pues, es la que menor impacto ambiental causa. Pues bueno, yo así, bote pronto, digo, ¿cómo que la que menor impacto ambiental causa? Si es la que más va a favorecer una riada, es la que mayor impacto ambiental causa, porque el impacto ambiental ha sido lo que ha ocurrido ahora. Claro. Que forman parte del ambiente, todo eso, que ya estaban ahí puestos todos cuando estos proyectos se evaluaron, que estamos hablando de principios del siglo XX. Claro. Lo que yo voy... Siempre en las entrevistas intento ponerme en el lugar de lo que se pregunte la gente cuando vea las imágenes. Y que son, por ejemplo, lo que yo me pregunto como gran desconocedor de muchas de estas cuestiones que estás explicando perfectamente, además. Y lo primero que se veían, los puentes se caían como si fueran de papel. Sí, claro. ¿Y eso por qué? Hay muchos factores que intervienen en eso, ¿eh? No es que el puente a veces esté mal calculado, es porque los cauces en ocasiones están sucios de vegetación, de troncos y de otros elementos. Ha habido casos que incluso los coches los habían aparcado allí y de repente viene la red y se los lleva. Entonces, todos esos elementos de los que están en el cauce, pues al final pueden obturar los puentes y acabar reventándolos. Son pequeñas presas que van rompiendo y que a su vez causan daño, porque el propio puente derribado son elementos ahí en el cauce que derriban el de más abajo. Y puede producirse un efecto en cascada, pues como el que se ha producido. Parece que son 24 o 26 puentes, sí. 26 puentes los que están afectados o rotos o inservibles, que hay que arreglarlos como consecuencia de esto, ¿verdad? Bueno, pues ya ves, por cierto, la persona responsable de la firma de aquella declaración de impacto ambiental
a la que parece que no le preocupaban las grandes riadas, porque en lugar de poner la solución de máximos, quería poner la de mínimos, y al final se quedó en no poner ninguna, era la entonces secretaria de Estado para el Cambio Climático. Fíjate, qué nombre más curioso, que debería estar preocupada. Dices, bueno, si el cambio climático nos va a provocar estas catástrofes, no hagas la solución de mínimos, haz la solución de máximos, porque puede ocasionar grandes daños, ¿no? Que sonará el nombre, es Teresa Rivera, la que en ese momento... Efectivamente, que también se ocupó de otro proyecto que era el del castor. Tampoco salió muy bien, pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema muy diferente. Sea como sea, parece que la política nos ha desviado estos días de las causas. Es decir, la política al final muchas veces intenta pasar el muerto al otro o intentar derivar causas o responsabilidades, pero las causas yo creo que es lo relevante. Y uno de los asuntos también que se ha debatido estos días es la limpieza de los cauces. ¿Eso cómo influye en ese tipo de fenómenos o en este tipo de riadas? Limpieza sí, limpieza no, no lo sé cómo se lo podemos explicar a quien no esté viendo, que será otra de las preguntas, porque habrá visto información y desinformación al respecto que se hará después de como conclusión o que se intentará explicar. Sí, se alegan motivos ecológicos para no limpiar los cauces, porque pues, hay fauna que vive en la vegetación de allí, de los cauces, o que se refugia, ¿no? Pero es que hay que distinguir cauces y cauces, ¿de acuerdo? No es lo mismo un cauce en Galicia, que tiene unos helechos por allí flotando y que además no presenta estos fenómenos, estas barrancadas, porque no es de la cuenca mediterránea, y sería absurdo canalizarlo, ¿no? Porque está funcionando ecológicamente muy bien y usted no lo toque. Pero aquí se habla de barrancos, que tienen un cauce inmenso, además, inmenso. No solamente la U, que todo el mundo entiende por el cauce. Cuando se desborda, el cauce es mucho más grande. Y que en el fondo, que está seco casi siempre, pues crecen cañas, que es una de las vegetaciones pues, típicas aquí del Mediterráneo que ocasionan, que además es invasora de muchísimo, es antiquísima, ¿no? Lo estoy mediendo. Hay troncos tirados, hay basura, hay de todo. Eso, si no se mantiene limpio, sí, entiendo que alguna especie de fauna puede salir perjudicada si limpian el cauce estrictamente porque el cauce es un canal. Y los canales tienen que mantener la sección, y si no, no funcionan como canales, ¿de acuerdo? Pues sí, alguna especie saldrá perjudicada, pero vamos a ser sensatos. La más perjudicada de todas ha sido ahora la humana, 200 y pico muertos y miles de intereses que algunos son los de toda una vida. Es que, Isaac, me he perdido un poco la verdad, porque yo recuerdo cuando estaba empezando el periodismo, que hacía periodismo medioambiental en Castilla y León, y recuerdo que nos llevaron una experiencia para el desbroce del monte. Y el desbroce del monte entonces era una política pública para evitar, entre otras cosas, incendios en verano. Luego recuerdo cuando se produjo el desgraciado incendio de la Sierra de la Culebra, que se culpó a no haber desbrozado, no haber limpiado el monte. Decían que muchas veces no se hace eso por políticas ecologistas. Entonces yo no sé si es comparable esa situación, ese cambio de política con la limpieza de los cauces, ¿no? Pero lo que parece indicar es que en caso de fenómenos extremos, como puede ser el calor extremo en verano en el monte en condiciones de sequía o la gota fría en Valencia, que no es un fenómeno mucho menos nuevo, es un fenómeno histórico, puede resultar factores perjudiciales, políticas perjudiciales también. Sí, claro, sí. Cada caso es un mundo, generalizar es muy difícil, ¿de acuerdo? Porque en la Sierra de la Culebra se han quemado pinares de repoblación de hace 40 o 50 años, que es un cultivo en el fondo, ¿no? Aunque se hubiese querido evolucionar a un bosque autóctono y tal, pero ahí había un monocultivo de pino que arde con una facilidad asombrosa porque la resina arde muchísimo, ¿no? Entonces igual había que haber intervenido para variar las especies de ese bosque antes de que el incendio se hubiese producido, ¿no? Bueno, pues eso no se hizo y es un incendio atroz. Claro, no es lo mismo que otros incendios que se producen en bosques que no tienen la casuística de que sean pinos, pero están muy sucios. Pues yo pienso que sí, que hay que limpiar los montes, entre otras cosas, porque en la naturaleza, en el bosque clímax, son los animales, la fauna, los que limpian el bosque. Pero hoy ni tenemos sonagros, que son burros salvajes, ni tenemos bisontes, ni tenemos nada que limpie el monte, porque no tenemos nada. Claro. No tenemos ni cabras ni ovejas, porque ya también pues, se han extinguido, ¿no? Ya no existen. Entonces, ¿qué haces? Si no lo limpias tú, pues están condenados a unos incendios periódicos, porque la fauna de momento no existe. Bueno, pues en el caso de los ríos pasa lo mismo, lo que he dicho. No es lo mismo un río gallego que un río del Pirineo, un río de montaña, de no sé dónde, que un barranco, una rambla del Mediterráneo, que además normalmente están llenas de basura. Es decir, las cañas muertas no es
no es una cosa allí que cause un cierto beneficio, ¿de acuerdo? Y a veces tienen basura física, escombros y tal, porque como aquello es público y lo público no es de nadie, pues allí la gente claro. y tira cosas y tal. Y eso provoca graves daños en estas riadas porque son sólidos que hacen de parapeto contra los puentes y ayuda a derribarlos, efectivamente. Puentes que a su vez siguen todavía siendo sólidos, más gruesos, que hacen de parapeto para el siguiente. Hay que mantener, en este caso, esos cauces hay que mantenerlos limpios, porque están en juego muchas vidas humanas. Claro. No es otra cosa. Claro, si tuviéramos que dar ya para finalizar, no sé si llamarlo una receta o una hoja de ruta que se pudiera seguir o que consideraras adecuada para evitar que ese tipo de fenómenos causen estos estragos, pese a las diferencias entre, como bien indicabas, que se pueden producir. ¿Cuál sería una hoja de ruta adecuada para evitar estas situaciones o para minimizarlas, paliarlas? Porque evidentemente la gota fría periódicamente se va a presentar. Sí. Pues en esencia, hacer aquel plan que nunca se hizo, el de máximos, el bueno, que ya lo diseñaron excelentes técnicos, que algunos están todavía vivos, y no va a haber mucha variación en lo que haya que hacer hoy en día. Se le puede dar una vuelta, pero va a salir prácticamente lo mismo. Tener voluntad y hacerlo. Ojo, las presas no es una obra que se haga en muy poquito tiempo, ¿eh? Tienen unos periodos de construcción muy dilatados. Hablamos de décadas, a veces 20 años, 30, bueno, pues la gente conoce la historia de las presas que están construyendo en algunos sitios que llevan ahí 30 años y no se han acabado, ¿no? Es decir, hasta que eso esté funcionando, suponiendo que empezase el mañana, cosa que no se espera, ¿verdad? Va a haber más periodos de estos. O sea, vuelve a haber otras gotas frías que pillarán todavía sin los medios puestos. De ahí la urgencia de hacer eso, porque si era urgente a primeros del siglo XXI y a finales del siglo XX, y realmente desde que se empezó a construir en la zona de inundación, pues hoy todavía es más. Y si no hay una voluntad de hacer eso urgentemente, al margen de los impactos ambientales, o incluso, mejor, metiendo a los humanos dentro de la ecuación del impacto ambiental, que hoy en día es el mayor impacto que puede ocasionar aquello, ¿de acuerdo? Pues ya ves que la fórmula es muy sencilla. Y así hace mucho tiempo lo hicieron grandes expertos, gente que, insisto, todavía vive, aunque sean mayores, y que vieron seguramente con absoluta perplejidad cómo no se hacía nada de lo que ellos habían diseñado, incluso por orden, ¿no? Porque el mismo ministerio que había ordenado diseñarlo, que era el Ministerio de Medio Ambiente normalmente, y que había hecho la evaluación de impacto ambiental, y finalmente la declaración, cogiendo pues el de mínimos, el que tenía muy pocos efectos para esto, ¿no? Pues el mismo que lo encargó acabó desechándolo. Y dice, bueno, ¿para qué estamos trabajando aquí todos, no? De todas maneras, ¿cuánto dinero nos ahorraríamos y cuántos disgustos evitaríamos si muchas veces a la hora de gestionar se aplicara cierta lógica o se dejara a los especialistas trabajar sin que estuviera ese factor político? Pues es probable. En todo caso, no hay nada más barato que la prevención, ¿no? Pues eso es en medicina también, más vale prevenir que curar, ¿no? Exacto. Bueno, pues en este caso no se ha hecho una prevención adecuada, eso es lógico, evidente, es lo que yo explico en el vídeo, que pues, se ha viralizado tanto, ¿no? No, y está muy bien. En el canal de YouTube, que es una cosa rápida que hice, y bueno, pues dura 20 minutos, tampoco es gran cosa. Y no se ha hecho esa prevención y ahora la cura va a salir muy, muy, muy cara, al margen de los efectos no valorables, ¿verdad? No tangibles como los efectos psicológicos, los muertos que son irrecuperables, etcétera, etcétera, etcétera. Y una población pues que se ha dado cuenta que vive en un sitio pues peligroso. Así es. De hecho, la propia Generalitat Valenciana tiene mapas de riesgos con más o menos peligro de inundación y están llenos de casas. Isaac Moreno, de verdad, muchas gracias por aportar un poco de claridad dentro de esta intención que nos habíamos marcado para este programa, de explicar lo que ha sucedido y intentar desbrozar el camino, como comentaba, o apartar todos los elementos de intoxicación política que ha habido sobre este debate durante las últimas semanas. Muchas gracias, un placer tenerte por aquí, Isaac. Gracias a vosotros por haberme traído. Y mientras se evidencia y es patente lo que comentaba nuestro invitado, Isaac, el gobierno, y mientras evidentemente los valencianos miran al cielo todavía con temor y hacen balance y ven que lo han perdido todo, que la ayuda ha llegado tarde y que realmente la solidaridad es temporal, la solidaridad nunca es eterna, y que posteriormente cuando esa respuesta o ciudadana se apague, porque se apagará, se preguntan qué va a ser de sus vidas, y mientras comprueban que los primeros auxilios no llegaron y que la ayuda todavía llega en una cantidad que no es tan elevada y a lo mejor
por incapacidad, no lo niego, no quiero pensar mal. Pero mientras se preguntan y ven su entorno y se preguntan qué será de su futuro, el presidente del gobierno salía el otro día a la sala de prensa de Moncloa, se ponía detrás del atril y se ponía en valor. Echa un vistazo. Siempre hablo de que el Estado somos todos. El Estado somos todos. Y esto es muy importante reiterarlo una y otra vez, cada vez que tengamos ocasión de hacer y de hablar a los ciudadanos. El Estado somos todos. Estamos viendo ahora mismo algunas campañas en redes sociales, ¿no?, de que solo el pueblo ayuda al pueblo. El Estado somos todos. Lo es la gente que, trabajando en una empresa privada, paga sus impuestos, son los empresarios también que pagan sus impuestos, para que precisamente ante situaciones como esta, el Estado responda. El gobernante que lleva unos meses sintiéndose inseguro y actuando cada vez con un instinto de supervivencia mayor, que es el que lleva a no hacer prisioneros, se siente amenazado por algo que es tan evidente como la respuesta masiva del pueblo, las colas de los valencianos que recorrían kilómetros para llevar las bolsas de comida y de ayuda para sus vecinos, para sus compatriotas, para las personas con cuyo dolor se mimetizaban. Frente a esa respuesta, en vez de valorarla, en vez de ilustrar sobre la grandeza de unos ciudadanos que desde un primer momento, desde las horas después de la gran tormenta, de la gran riada, se pusieron en marcha para ayudar a sus vecinos, en lugar de valorar eso, lo que intenta es ponerse en valor el Estado, poner en valor la respuesta de los políticos, de los cuerpos policiales, cuando realmente ahí lo primero que tendría que hacer un tipo que se vista por los pies es dar las gracias a los ciudadanos porque complementaron la respuesta que llegó después. En lugar de hablar de los medios que hay desplegados por el terreno, en el terreno que los hay, y gente que está trabajando duro, realmente, de los bomberos, de la policía, de protección civil, a los que evidentemente queremos enviar también nuestro reconocimiento desde aquí, pero eso se complementó con una respuesta ciudadana y no era de ultraderecha, por mucho que hayan intentado ilustrarlo sobre eso, habría de todo, yo qué sé. Pero los ciudadanos reaccionaron, ayudaron, y eso cualquier gobernante que se sienta seguro en que tenga un sentido de Estado y de gobierno, lo tiene que poner en valor. Él no, él al revés. Quieres que la gente salga a aplaudir, echa un vistazo. Yo recuerdo durante la pandemia, a las 8 de la tarde, todos los ciudadanos de Valencia y del resto de España nos convocábamos en los balcones para aplaudir a los profesionales sanitarios. Hoy hay que hacer lo mismo con todos los servidores públicos, de todas las administraciones públicas, que están trabajando codo, con los vecinos y vecinas, con las ONGs. Yo te lo traduzco, ¿no? Reitero, no quiero quitar mérito, no quiero que se transmita que quito mérito a la gente que está trabajando duro allí, ayudando a la gente, intentando desde desatascar alcantarillas hasta intentar todavía sacar cosas de los garajes. Pero que es que lo que busca, apelando a esos aplausos, son imágenes que transmitan que la gente está agradecida con la respuesta del Estado. Y eso es poner el Estado en el medio. Aquí se ha visto que el concepto liberal de los Estados es el más acertado, siempre. El Estado lo que tiene que hacer es respetar las dinámicas que siguen los individuos, las relaciones comerciales, humanas, personales, y meterse lo menos posible. Y en casos de emergencia, ayudar. Cuando el Estado pide, anuncian subidas de impuestos, te quitan un porcentaje de la nómina que te intentan ocultar de todas las formas posibles. Te hablan de que el Estado siempre va a estar ahí, que ese dinero que te quitan de lo que tú ganas, de lo que tú trabajas, de, como siempre te digo, de lo que tú te ganas con el sudor de tu frente, va a un ente, un Estado que absorbe, chupa, pide, exige, y que posteriormente cuando se le exige no lo da. No así ocurre con la respuesta ciudadana. Te quiero recordar que después de los atentados del 11 de marzo de 2004, lo primero que se vieron por la calle fueron las colas de gente que intentó donar sangre, y lo hizo, acudiendo al llamamiento de los hospitales y de las autoridades, porque España es generosa y España es un gran país, un país que a lo mejor se ha convertido, no tengo ninguna duda, en un país en vías de su desarrollo, un país que ha perdido una buena parte de sus fortalezas, pero lo de la solidaridad, la de la caridad, la de la población, la de ponerse en el lugar del otro, la de ayudar, esa no la ha perdido.
puede que vivamos a lo mejor gobernados por gente muy miserable. Puede que entre nosotros hayan surgido elementos, gente polarizada, elementos nocivos, elementos que reman en otra dirección, como los diferentes nacionalismos, que lo que hacen es enfangar. Pero a la hora de la verdad la gente ayuda. Y a la hora de la verdad el Estado, cuando no está, queda completo ridículo, porque el Estado pide, pero algo no da. Al revés, lo que intentan es exculparse a ellos mismos. ¿Para qué? Para seguir en el sillón. Porque no saben vivir de otra cosa, porque no pueden vivir de otra cosa. Porque han conquistado cada esfera pública, los partidos, con el poder partidista, porque saben que cada vez esa red clientelar tiene más deudas. Y saben que necesitan colocar a los enchufados, a los amigos y a los que aportan y los que callan. Y eso es terrible. Porque eso lo que ha hecho es que el Estado haya crecido, pero que el Estado no seamos todos. Hay que salir, en tal caso habría que salir a aplaudir, primero, en solidaridad a los valencianos, después, dentro de que salir a aplaudir al balcón me parece lo más estúpido que existe, pero si hubiera que salir, sería aplaudir a los valencianos para que vieran que nos acordamos de ellos cada día, y a la gente que ayudó, a la gente de las bolsas por la carretera, a la gente que se fue desde otros puntos de España a llevar material, a llevar las limpiadoras, a llevar comida, a la gente, como me contaba Iván en una llamada que tuve con él, que se turnaba para darla a una diabética al tratamiento para que estuviera frío en una nevera y se lo llevara 3 veces al día a su casa. En Catarroja o en Paiporta, no recuerdo muy bien dónde era. A esa gente hay que aplaudirla. A Pedro Sánchez no. Y que Pedro Sánchez consiga la imagen que quiere de la gente aplaudiendo la respuesta del Estado cuando fue negligente, no. Dicho esto, te mereces la información exacta de lo que sucedió en las horas previas, en los días previos a la catástrofe. Y lo primero que te quiero decir es que la AEMET sí alertó. Y lo hizo el día 25. El día 25, como puedes ver aquí, emitió un comunicado que decía: todavía existe gran incertidumbre sobre la localización exacta de los mayores acumulados. Se refería a la precipitación al frente que venía, a la dana, a la gota fría. En cualquier caso, lo daba por supuesto que entre el lunes 28 y el martes 29 se produciría episodios que desde luego llevaban a estar alertados, por lo menos llevaban a tener sospechas de que había que tomar precauciones. En la imagen número 12, Iván, se puede ver que el lunes 28 ya advirtió de que se podían producir precipitaciones de entre 120 y 150 milímetros entre 12 y 24 horas, lo cual ya llevaba a extremar las precauciones. El martes 29, a las 7:36 de la mañana, 7:36, la EMET activó la alerta roja y aseguró que había el peligro de una dana que generaba un peligro extremo. Reitero, sigo. A las 11:55, casi 4 horas después de que la EMET advirtiera del peligro extremo a la población, a las 11:55 la Confederación Hidrográfica del Júcar avisó de los primeros barrancos desbordados en la región, que dificultaban el tránsito en algunas zonas de las carreteras de Utiel y Requena. A esa hora se registró este vídeo que vas a ver. Aquí se puede apreciar cómo la situación comenzaba a ser de inquietante a peligrosa. Y esto, reitero, era a las 11:55 de la mañana. A la 1 de la tarde, la Generalidad Valenciana informó de que esto fue la gran liada de Carlos Mazón y de su equipo de emergencias, porque a lo mejor lo que hizo fue que la gente infravalorara el nivel de riesgo. Reitero, que quien escucharon esas advertencias, lo que dijeron es que había una previsión a la 1 de la tarde, reitero, de que a las 6 de la tarde mejorara la situación. Es que es de una inutilidad manifiesta, porque a las 2 de la tarde, una hora después, el gobierno valenciano volvió a anunciar la alerta roja ante la evidencia de que se estaba yendo de madre la situación. Mazón lo que dijo fue esto. Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la Comunidad Valenciana. Después de esto, este señor, según han publicado diferentes medios, se fue a comer con una periodista. Mientras, todavía está por ver, por aclarar, si nos dicen la verdad desde la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre lo que estaban haciendo.
que se están intentando lanzar el muerto unos a otros. En cualquier caso, a las 3 de la tarde, la Generalidad Valenciana solicitó la intervención de la UME en Utiel. La UME es la unidad de élite de los bomberos, la unidad militar de emergencias para estos casos, en Utiel, reitero, por la crecida del río Magro. Y el gobierno valenciano y la Confederación activaron la alerta desde Algemesí hasta Cullera. En un primer correo, a las 15:50 minutos, la Confederación Hidrográfica informó de que el caudal en el barranco del Pollo tenía una tendencia descendente con tan solo 28 metros cúbicos por segundo. Esto es una cronología que lo estoy leyendo de más que he elaborado. 23 minutos más tarde, a las 16:13, la Confederación volvió a informar con otro correo de que el barranco del Pollo estaba en el caudal más bajo del día. 3 horas más tarde, de repente, por arte de magia, la situación cambió radicalmente y habló de que el caudal casi alcanza los 1.700 litros en ese momento. Y a las 18:43 la Confederación informó de que ese barranco, la crecida que estaba sufriendo era muy rápida. Y ahí, claro, cabe preguntarse qué ocurrió en ese tiempo, en esas 3 horas. ¿Qué pasó con los técnicos? ¿Por qué se produjo esa negligencia? ¿Qué hacían mientras tanto los servicios de emergencia de Valencia? ¿No monitorizaban? ¿Qué hacía Carlos Marzón? Es que fue un fallo en cadena. A las 18:33 horas, Emergencias elevó la alerta al nivel 2. Y entonces el agua comenzó a inundar las calles de Paiporta. Habrás visto las imágenes de cómo los vecinos alucinaban con cómo estaba llegando el agua por las rotondas de la localidad. Y a las 8:15, 20:15, Protección Civil lanzó la alerta a los móviles, que decía: eviten ustedes cualquier desplazamiento. Y evidentemente fue demasiado tarde. Aquí simplemente, en esta imagen, te muestro la cronología completa, por si realmente posteriormente lo quieres parar y analizar cada uno de los puntos de toda esta crisis. Y a partir de aquí se desató, más allá del desastre, se desató una especie de lucha por el relato, porque aquí a estos políticos no les importa nada más que ganar la batalla del relato, la batalla ante la opinión pública, ante esa parte de los ciudadanos que no sufren las consecuencias de sus malas decisiones y a la que intentan convencer de que evidentemente ellos han actuado con una buena praxis. Y a partir de ahí, España se inundó de algo que es mentiras, bulos. Y evidentemente se lanzaron en las redes sociales por parte de agitadores y activistas, pero también por parte de periodistas a derecha e izquierda, pero también se lanzaron por parte del gobierno. Y esta sucesión de infamia, de infundios y de noticias lamentables recordó a otros momentos en los que el gobierno también nos mintió, como en la pandemia. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. Si la hay, será transmisión muy limitada y muy controlada. Dicho eso, sí que me gustaría decir que en España hasta ahora mismo no tuvimos nada más que 2 casos que ahora mismo están sanos y el virus en España no está. Sí. Yo no le recomiendo a nadie nada relacionado con la manifestación. Yo creo que cada uno tiene que expresar sus ideas como considere y que si consideran que tienen que estar en la manifestación, que estén. Si consideran que no tienen que estar, que no estén. No es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. El portavoz científico de un comité de expertos que no existía, que lo único que estaba sirviendo a los intereses del gobierno, no paró de mentirnos y en cada momento en función de lo que le interesaba a Pedro Sánchez y a su ejecutivo en cada momento. ¿Cuántas muertes generó eso o cuántas dejó de evitar? Es algo que jamás sabremos. Pero lo que sí tenemos claro es que mintieron, y mintieron constantemente. Y no solo mintieron, sino que hubo quien, aprovechando la influencia que tenía en el Ministerio de Transportes y en otros departamentos, se forró con una trama de corrupción que desde luego es de lo más completamente infausto que ha vivido la historia reciente de este país, sino lo que más, y que ha valido la investigación, entre otras cosas, a José Luis Sábalos. Así actúa esta gente que habla de la verdad, que nos atribuye al resto la mentira, la fachosfera, fue la que 4 meses antes de que Pfizer patentara su primera vacuna,
fue la que realmente unos meses antes, más de un año antes de que nos volviera a aconsejar ponernos la mascarilla para ir por la calle, esta gente fue la que hizo. Pedro Sánchez afirma que la unidad de la ciudadanía y de las instituciones ha permitido vencer al COVID-19. Fuimos el primer país que venció al COVID, según Pedro Sánchez, que fue en junio de 2020, cuando le interesaba recuperar la temporada turística porque la economía del país vivía una situación caótica, catastrófica, después de tantas semanas, meses de parón, y lanzó una mentira en la calle, que es que habíamos vencido al COVID, cosa que no era cierta. Los hospitales, unos meses después, se volvieron a colapsar. Esta gente es la que nos alecciona sobre la verdad. Esta gente es la que creó cosas tan tétricas como el pasaporte COVID. Y esta gente fue incluso la que, como se ve aquí, nos aconsejó cómo ponernos en la cena de Navidad para no matar al abuelo. Esto, reitero, no pasó en el primer estado de alarma, pasó durante el segundo. Esto es una imagen de La Sexta. Otros de los que nunca alarman ni nunca mienten. Bueno, pues aquí se puede ver que a lo mejor estuvieron en ese grupo en algún momento, el de los alarmistas, el de los progubernamentales. Los progubernamentales mienten realmente, que se lo pregunten a Prisa o a tantos otros activistas, influencers que están de su lado, por interés económico, evidentemente, no por otro, no por hallar la verdad, porque cualquiera que se quiera arrimar a la verdad se tiene que alejar del gobierno en estos días. Estos son los que señalan hoy a los elementos nocivos. Y estos son los que aprovecharon la acción de gente como Rubén Gisbert para intentar encalomarles el muerto de la mentira, una vez más, a ellos, que también son mentirosos, como en el caso de Gisbert. Mira lo que hizo en esta conexión. Ahí le puedes ver, antes de una conexión en directo, en este caso con el programa Horizonte, rebozarse en barro para hacer ver que estaba más manchado de lo que estaba. Posteriormente, al día siguiente, a los 2 días, toda la tropa del equipo español de opinión, el equipo olímpico de opinión sincronizada, la emprendió contra Iker Jiménez, que lo hizo mal y que fue otro de los que se tragó la trola, que yo intuyo que la contaba alguien sobre el terreno, por cierto, porque es cierto que estuvo sobre el terreno, se tragó la trola de las víctimas en el parking del centro comercial de Bonaire. Se la tragó. Ahora bien, sin ser yo partidario, especialmente partidario de Iker Jiménez, él ha pedido perdón y le honra. Él ha pedido disculpas y le honra. Y hubo quienes le criticaron, que se zamparon con patatas todas esas mentiras. Y ha hecho una cosa que le honra, tanto a Iker Jiménez como a Carmen Portet como a todo su equipo. Y yo reitero, he sido crítico con él, pero en este caso, chapó, que fue publicar un vídeo evidenciando la caradura de tantos, ilustrando sobre las mentiras que ellos también se comieron y difundieron. La catástrofe en el parking de un centro comercial de Aldaya. El aparcamiento subterráneo se convirtió en una trampa mortal. Un parking en el País Valencià inundado hasta la superficie. Es un cementerio. El parking de Bonaire podría esconder más víctimas mortales tras la DAN. Muchos bajaron a salvar su coche. ¿Es un cementerio? Preocupación máxima en el parking del centro comercial de Bonaire. Esta noticia fue eliminada posteriormente. La UME ha hallado ya varios cadáveres en el interior del aparcamiento. La cantidad de fallecidos es, por ahora, incalculable. Alcalde, quería preguntarle por el centro comercial Bonaire. Se vieron los primeros días y las primeras horas algunas imágenes muy preocupantes sobre el interior de ese centro comercial. Pues ahora mismo el centro comercial está devastado. Bravo por ese vídeo. Bravo Iker Jiménez por ese vídeo que publicó en sus redes sociales. Vamos a ver, hay que ser realista. En las catástrofes, muchas veces, ante la confusión que reina, se dicen cosas que no son así, que no son reales, que no son verdad. Y hay fuentes que intoxican a quienes están sobre el terreno. Y en este equipo, el de Horizonte, estuvo sobre el terreno. Y también lo estuvieron otros periodistas que también fueron engañados o por fuentes o por
intoxicaciones que llegan. En eso hay que ser comprensivo. Ahora bien, es un ejercicio de mala praxis profesional, por el cual, por cierto, ha sido el único que ha pedido perdón. Reitero, y eso le honra. Y sabéis en este programa que he sido crítico. Y he sido crítico con gente que él lleva de invitados que me parece completamente nociva para la sociedad española. Pero en este caso, él actuó con una mala praxis inicial por la que se ha disculpado. Las disculpas se tienen evidentemente que aceptar. Luego hay diferentes cuestiones que están aparte y que merecerían otro debate. Pero le han hecho una cacería, le han sometido a una cacería. ¿Por qué? Porque les interesaba desviar el foco del problema sobre los valencianos, sobre las víctimas, sobre quienes estaban esperando los primeros auxilios que no llegaban, y más allá de los primeros auxilios, los que veían como posteriormente pasaban los días y no aparecía un vehículo de las autoridades por su calle, y no aparecía nadie para ayudarles a limpiar el garaje, incluso a rescatar a los familiares que estaban buscando todavía. Y eso es terrible, y eso es una situación terrible, terrorífica, y en lugar, los medios de comunicación, los que estamos para contar la verdad, la realidad, de centrar el tiro en eso, de poner el foco en eso, hubo quien compró los mensajes gubernamentales y ayudó al gobierno a librarse del muerto al que no quería que nadie observara en ese momento, que fue el de su propia responsabilidad. Porque toda autoridad que gobierna sobre un territorio en el que se actúa mal tiene una responsabilidad sobre ella, tanto la Generalitat Valenciana como el propio gobierno de España. Lo que ocurre es que hace muchos meses el gobierno inició una campaña contra los contrapoderes y lo hizo al verse debilitado, al verse débil, al ver que tenía que recurrir a unos apoyos parlamentarios que son completamente traidores y tétricos, como el de Junts, primero para gobernar, para consumar la investidura, para conseguir la investidura, y posteriormente para sacar leyes adelante como los presupuestos, que veremos a ver lo que ocurre con eso. Y ante la evidencia de la debilidad y ante la evidencia de que saltaba el caso Koldo, por ejemplo, lo que hizo fue emprender una campaña contra los jueces y contra los medios de comunicación. Y en Valencia, lejos de centrarse en lo importante que es auxiliar a las personas afectadas, ha aprovechado para abundar en esa campaña y han aprovechado para hablar de los bulos, de las mentiras. Ha habido desde el lunes siguiente a la catástrofe, desde el domingo, mejor dicho, decenas y decenas de minutos informativos de los medios de izquierda y de los medios más afines al gobierno, dedicados a los bulos, a la mentira, y se lanzaron como pirañas contra Iker Jiménez. Y eso fue completamente injusto completamente. Y yo escribí un artículo en contra, por ejemplo, de Rubén Gisbert, y en contra de todo ese tufillo prorruso que muchas veces se aprecia en esa mesa. Ahora bien, yo no lo hice dentro de esa campaña, yo no formo parte de ese equipo lamentable de periodistas progubernamentales. Yo no me traje la trola de la ultraderecha que había atacado a Pedro Sánchez. Y yo no comparto ataques, jaurías que se lanzan contra una persona que se equivoca, sobre todo si después pide perdón, porque están siguiendo una campaña gubernamental que evidentemente lo que pretenden es que beneficie al negocio de prisa y que evidentemente lo que está haciendo es poco a poco sembrar una serie de dudas sobre medios de comunicación que no tienen ni más aciertos ni más fallos que los suyos, pero que a lo mejor lo que ha hecho es que los anunciantes privados que ellos tienen se asusten un poco a la hora de poner publicidad en un medio de comunicación que a lo mejor ha sido señalado porque no le gusta a la persona que maneja el boletín oficial del Estado. Y esas cosas también suceden en Prisa y en El Diario. Pero esta gente, estos energúmenos como IDAFE, lo que hacen ver es que solamente suceden de un lado, esos fenómenos. Pero todo eso forma parte de la disonancia cognitiva que ha intentado imponer Moncloa dentro de la sociedad española durante los últimos años, que ha sido lo que ha permitido sobrevivir a Pedro Sánchez en el gobierno, más allá de los fallos de una oposición completamente inane. Y todo eso lo han trasladado en esta situación de tragedia en la que no ha respetado a las víctimas, en las que entre unos y otros se la están lanzando encima. Y sobre esto quiero hablar con Pedro Herrero, que es experto en comunicación, porque a lo mejor él nos puede dar una serie de pautas o por lo menos iluminar sobre el por qué se ha producido este comportamiento y qué esperaban ganar con esto. Pedro Herrero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, después de haber hecho la cena para los críos, croquetas, y aquí dispuesto a
al análisis nocturno, ¿no? Muy ricas las croquetas, la verdad, de que con jamón, sin jamón. Sin jamón de pollo, porque hacemos la receta de mi suegra, que es un poco el plato que mi mujer... Las madres tienen estas cosas. O sea, yo sé que mis hijos recordarán en el futuro las croquetas de su madre. Y entiendo ya que, o sea, que digo, ya no son recetas en sentido culinario, es como croquetas de su madre, ¿no? Y yo me dedico a lo vulgar, que es bolearlas, empanarlas y freírlas. Entonces, es un poco lo más relevante lo hace la madre y yo todo el resto. El paso final. No, pero el remate es importante siempre. Es decir, si Urzáiz no pero... remata, no vale de nada que... Pero son croquetas de la madre. Vamos a ver, Pedro. Aquí pasó una cosa hace 2 domingos que a mí me llamó mucho la atención. De repente estábamos intentando explicar qué había sucedido en Valencia y nos cambiaron el relato con un volantazo de los suyos e introdujeron el debate de la ultraderecha. Y a partir de ahí empezaron a hablar de bulos. Es decir, tienen una facilidad, yo no sé cómo lo has visto, pero tienen una... Vale, yo me detendría porque, o sea, tú tienes facilidad para hacer una cosa que como periodista es muy bueno, ¿no? Que es, primero, que tienes un espacio en el que puedes hablar retrospectivamente de las cosas, que eso era lo que tradicionalmente era el periodismo. El periodismo no vivía... O sea, sí que sé que lo de primera plana, ¿no? La idea esta de... Pero no sé si conoces un poco esto de radio y televisión son electricidad y no periodismo. O sea, eso es la frase esta de Arcadi, ¿no? Oye, vale, sí, hay un clavo que es la actualidad, pero luego a veces uno necesita hacer lo que acabas de decir tú y decir, oye, tío, estábamos hablando de una cosa y resulta que ahora estamos hablando de si hay un complot de la ultraderecha para agredir al presidente. Y los bulos. Y ahora resulta que no. O sea, digo, entonces yo sí que me permito hacer un poco de moviola y la verdad es que te agradezco que hayas parado la foto ahí porque es una cosa que me llamó mucho la atención y la estuve buscando en las narrativas de los periodistas todo el rato y no las encontré. Que fue, oye, vamos a ver. Si no te importa, te hago un poco la narración de hechos tal y como la vimos. O sea, y tú me dices si eso no es noticiable, este elemento. Es decir, oye, todos vimos que en la llegada de Casa Real y del presidente de gobierno a Paiporta se montó una algarada con, algunos diríamos que es un descontento social genuino y natural, espontáneo por parte de la ciudadanía, porque habían sufrido una pérdida y estaban ante una crisis existencial, y otros de la secuencia de hechos que quiero recordar que es llegan las delegaciones, llegan los cuerpos de seguridad, va el rey y la reina. Correcto. Con sus respectivos cuerpos de seguridad. Y va el presidente de gobierno. Y hay un momento que el descontento sube, empieza a haber los primeros zarandeos, lo que se describió posteriormente como un ataque de la ultraderecha que era necesario condenar por todas las instituciones democráticas de este país. No quiero, o sea, fue una situación violenta y desagradable. He visto cosas infinitamente peores, también te digo. O sea, yo Rosa Díez, Cayetana Álvarez de Toledo en Barcelona, o sea, digo, que yo... Bueno, un mitin en Vallecas se acabó a pedradas hace 3 años. Sí. Los de Vox los de Vox en... Digo, de Ciudadanos en Vic y de Vox en País Vasco recibidos a pedradas. Es que no, o sea, no entiendo muy bien. Pero bueno, la grandilocuencia de siempre, pero bueno, vale, que no pasa nada. Entonces, el cuerpo de seguridad del presidente hay un determinado momento que dice, nos vamos. Y toman una decisión de carácter, pues seguramente de seguridad, sin otro criterio que el hecho de, yo seguramente si fuera el responsable de seguridad y mi prioridad pues exclusivamente el bienestar de mi protegido, pues seguramente hubiera dicho lo mismo, vámonos. Y seguramente el criterio del rey y de la reina es quedarse. Porque Pedro Sánchez seguramente siguió la orden de su cuerpo de seguridad y se fue. Y seguramente la misma orden o la misma recomendación se dio a la Casa Real y la Casa Real dijo, tururú corneta. Vale.
las imágenes del coche, de la escoba, de la chica aquella con los leggings y el culo, que fue otra cosa que nadie, creo que excepto yo he visto, nadie valoró ese elemento. Creo que Iván, que está ahora en el equipo de montaje. No, pero era muy evidente también. Claro, o sea, yo pensaba, joder, nadie comenta tremendo culazo. Entonces, no, o sea, es que estos temas graves hay que aligerarlos con humor. Pero bueno, bueno, los palos y no sé qué, y entonces muchas fotos del coche con los cristales rotos y tal. Bueno, vale. Pero el hecho llamativo es que luego el Partido Socialista envía sin logo, que tú lo dijiste, oye, han enviado desde el Departamento de Comunicación del PSOE a todos los periodistas de la cuerda un documento de 15 folios describiendo a las personas que andaban allí dando voces y centrándose en 2 chavales jóvenes y la sudadera azul de División Azul. Es que y la gente ya empezó a hacer los gestos estos es que lleva una sudadera azul de la División Azul. Oiga, sí, igual tiene una vuelta a la División Azul. ¿Y qué cojones tiene que ver eso con lo que está sucediendo? O sea, digo, claro. ¿Qué pasa? Que una pregunta. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que ha pasado? ¿Qué pasa? Que no, como si es franquista. Escucha, como si es Ultrasur. ¿En qué le quita eso legitimidad a la protesta? Claro, pero es que en El Diario y Televisión Española dijeron la ultraderecha se atribuye el ataque o una fórmula de Al-Qaeda. O sea, como el ataque terrorista, como los de Al-Qaeda, ¿no? Oye, han dejado un Corán después del 11S. Y yo, ¿qué coño es esto? No, es que hay un chaval que de estos de Vox, de extrema derecha, que ha estado reconociéndolo en un grupo de WhatsApp. Rubén, perdón, es que a veces hay que ofrecer una mirada inaugural a este ejercicio de cinismo y decir, oye, ¿y qué? No, perdón un segundo, escucha. Quiero decir, o sea, hay unos tíos indignados pegándole voces al presidente y, o sea, no, es que son de Vox. Perdona, voy a volver a repetirlo. Y, es decir, ¿qué pasa? ¿Que la gente de Vox o de derechas o con abuelos en la División Azul no tienen derecho a la protesta legítima? ¿O qué? ¿Qué es esto? Digo porque es que no entiendo nada. ¿Qué pasa? No, es que si tiene un caído en la calle de los... No, entonces ya no... Si su abuelo está enterrado en el Valle de los Caídos, no, ya no puede protestar. ¿Pero de qué? ¿Pero por qué? No, que son de derechas. Vale, perfecto. Silvia Ucharrondo. No, son de derechas. Y entonces Silvia Ucharrondo coge a la alcaldesa de Paiporta y de manera muy sutil, o sea, fina como ella, vaticana, o sea, veneciana, una cosa elegante, italiana, dice, oye, alcaldesa, estos no serán de fuera y de derechas. O sea, y así, de fuera. De fuera, así como fachas y tal. O sea, todo es obsceno, vulgar y cutre. Además, oye, hay ejercicios de manipulación que tratan con algún tipo de dignidad y educación al espectador, pero esto es burdo. Y es como ver a los teleñecos tratando de montar un caso de... No, ha habido un atentado. A estos hay que purarlos por la Audiencia Nacional. Quiero recordar que esto es una narrativa que el PSOE tiende a utilizar más frecuentemente en la etapa de Iván Redondo, que era muy de estas mierdas teatrales absolutamente estúpidas, de la navaja plateada, la entrega de balas, el chiflao que era un francotirador y no sé qué. Luego le pegan un tiro a Trump y hay que minimizar y tranqui todo el mundo. O sea, esto es tan puro que asusta. Pero Pedro, tú que eres especialista en comunicación y de verdad, perdona. Déjame. Sí, claro. El detalle, y perdón porque sé que me enrollo como las persianas. No, que va, es interesante. Solo voy a ir al detalle que para mí, en términos de quien pensó en mandar el documento de 15 páginas,
quien pensó en vamos a empurar en la Audiencia Nacional a estos 3 pobres chavales porque uno llevaba una sudadera de la División Azul. El que le pasó los bules de argumentario a Silvia Chorrondo y le dice, Silvia, dale por ahí, no pensó, oye, una pregunta, ¿el presidente iba solo? Claro. Porque el presidente ese día iba con Casa Real. Y tú y yo, Rubén, recordamos que al rey le tiraron un cubo, que al rey sí que le pegaron, que al rey, el rey recibió barro en la cara. Y Rubén, tú y yo sí que recordamos que ese día el escolta de la reina, doña Leticia, tenía una brecha encima del ojo izquierdo que le caía sangre por la mitad de la cara. Y la reina, que en ese momento, mientras pasaba eso, estaba abrazando y diciendo, sí, tal, no sé qué, tal. Una pregunta, Rubén. ¿El rey o la reina pidieron que se detuviera a alguien? ¿O pidieron empurar a alguien? ¿O mandaron un documento de 15 páginas con bullets diciendo esto es esto o lo otro? El rey y la reina no entendieron que, oye, escucha, con muchos más argumentos legítimos de largo de cualquier cosa que nuestros ojos, digo, porque nuestros ojos lo vieron, digo, porque, claro, esto, si me dices, bueno, es que me lo están contando, no, escucha, es que yo lo vi. Entonces, claro, pero la clave es, Pedro, que pasaron 2 cosas. Primero, ellos han acostumbrado, básicamente desde que llegaron al poder, a hablar de, avisar de que viene el coco, y el coco siempre es la ultraderecha, y la ultraderecha es ese ente que todavía no ha sabido definir muy bien, pese a que están todo el día hablando de ello, que siempre está detrás de los peores acontecimientos que hay en España. Pero luego hay una cosa que me llama la atención, esa respuesta de enviar a una unidad de élite de la Guardia Civil a detener a las personas, que eso tiene un tic autoritario. Pero luego hay una cosa que, sobre todo, y es lo que te quería preguntar también, más allá de estas reflexiones, como especialista en comunicación, ¿de verdad ven de hacerse la víctima en un panorama como el que hay en Valencia? Sí, a ver, sí, en términos de... Tiene sentido estratégico, o sea, tiene un sentido, cumple una función. Ahora, como bien dices tú, esa función no es... Hay un momento que peta. Pues alguien podría pensar que querer ser la víctima en mitad de un suceso existencial en donde han fallecido, tristemente, cientos de personas, es... Quiero decir, es inmoral, primero, digo, acotemos que es inmoral. Digo, más allá de si es eficaz o no en comunicación estratégica, lo primero es inmoral. Oye, usted no puede ir allí a interpretar el papel de víctima porque no toca. Usted tendrá que ir allí a liderar a la sociedad en un momento de duelo y hacer, como hizo el rey y la reina, aguantar el chaparrón y devolver un poco de confianza en la política a las personas que lo necesitaban. Necesitaban llorar y gritar y tirar barro y sobre todo lo que no necesitaban era que nadie les regañara. Eso empezaron los periódicos, incomprensible. ¿Pero cómo que incomprensible? ¿Pero por qué es incomprensible? Coño, si yo estuviera en Paiporta hubiera hecho lo mismo. Coño, ¿qué coño incomprensible? Entonces, la deshumanización constante que la conversación pública ejerce sobre las reacciones de los seres humanos es intolerable. Y resulta que llega allí el rey, el que supuestamente menos responsabilidad... O sea, escucha, el rey podía haber dicho, oiga, a mí esto no me toca. Y fue allí y aguantó el chaparrón. Tío, de verdad, es tan difícil que la profesión periodista reaccione con humanidad a las cosas de los seres humanos. Eso es un tema muy interesante, bien, porque entonces, se ha centrado el tiro en quién hizo qué, cómo se hizo qué, y se ha olvidado la gente que está todavía intentando asustada cada vez que hay un trueno. A ti se te va un hermano muerto en un coche. ¿Ves lo que pasa? En 6 días, y Rubén, tú y yo somos seres humanos y reaccionamos como personas. Lo más sencillo, o sea, como me pilla allí con barro hasta el cuello, no sé si soy de izquierdas, de derecha, mediamango, mangotero. Soy un tío que lo ha perdido todo, que no sé qué pasa, que veo que el estado en el que vivo es Zanzíbar, que no ha funcionado nada. Oye, tío, digo, es que, ¿pero por qué deshumanizamos constantemente a la gente y la metemos
a encuadrarlos. No, es que tú eres de izquierdas y tú de derechas. Oye, tío, que haya palmado todo Dios. Y no sé a quién votaban. Bien, perdón, porque me pongo... No, pero es interesante. Hay que decirlo. Para mí el marco moral es ese. Es, oye, tú allí no puedes ir de víctima. Porque entonces estás revictimizando a los de Paiporta. O sea, Paiporta es un sitio donde Pedro Sánchez no debe volver a aparecer en su puta vida. Porque, oye, tío, o sea, he perdido a mi hermano y de repente viene un tío y dice, no, es que además son la ultraderecha. Y utilizan, claro, si lo ha echado Rondo, tenga esas tragaderas para hacer esa cosa y diga, oye, pero yo, ¿esto dónde pone que en el contrato esté que yo tenga que volver a victimizar a unos tíos que viven en Paiporta? Bueno, en el contrato este que vivimos de la absoluta inmoralidad, en donde la gente hace lo que le dicen porque gana perres por ello. Pero bueno, eso lo podemos hablar otro día. Pero es que, además, no es eficaz ese tipo de estrategias. Ya lo vimos en Madrid. Cuando Reyes Maroto sale con la puñetera navajita plateada a dar una rueda de prensa y queda como una payasa. Ya lo vimos con lo de las balas. Escucha, que vamos a investigar. Claro, al final nada. Y es todo evento de comunicación tras evento de comunicación. Y eso viene del hecho de gestionar la Dana como si fuese un evento de comunicación. Para mí es un problema. O sea, para mí que me preguntes, oye, como especialista en comunicación y estrategia, tú, mira, lo primero que le diría a alguien es, mira, ¿puedes por favor dejar de hacer bullets y dejar de pensar y dejar de andar pensando en posicionamiento y reaccionar como un ser humano normal? Y vas a flipar, porque vas a ver que esa manera natural de comportarte, además, va a ser más reconocible para la gente. Para mí, lo que es muy importante es pensar, oye, la gente progresista, su valor moral más sagrado es proteger a la víctima de una injusticia o opresión. Entonces, ¿qué hace la izquierda cuando en este tipo de fenómenos buscan victimizarse? Lo que buscan es, como ya hizo Pedro Sánchez en campaña con lo de me deshumanizan, vienen a por mi familia, perros me tratan como un meme, me dicen que soy de la ETA, o sea, todo va de él. Al final es como, oye, tío, ¿puedes un minuto dejar de hablar de ti? Y entonces, en ese momento, que es de duelo nacional, no encuentran otro spin, por cierto, fracasado, porque, o sea, lo han abandonado. Digo, no sé si te has fijado que no has seguido dándole rueda a la cosa. Sí, a Grande Marlaska la han escondido. Por algo será. Claro, o sea, porque no hay nada. Entonces, a mí me da un poco de apuro ver que en el liderazgo político de Pedro Sánchez no hay otra manera de ver la realidad que el criterio de comunicación. Es muy jodido porque dices, yo sé que luego él dice, no, veis, me deshumaniza, me convierte en... Pero tío, es que eres como un teleñeco, es decir, el día en el que vas a Paiporta, tu reacción no es otra que convertir eso en un suceso comunicativo que vas a ver si lo puedes aprovechar para construirte el personaje de la víctima en esta situación. O sea, hay peña que ha perdido a su padre o a su hermano y tú, en lo que estás pensando, es en cómo hacer que estos chavales que te tiran brombarro pasen la de Caín, que Rubén, que yo creo que la gente no sabe lo que es que te empure la Audiencia Nacional o que te metan, o sea, que te mandan 72 horas incomunicado y que te desgracian la vida porque la gente no estaba... O sea, oye, que la peña aquí no sé, lo que decías tú de, oye, no, mandar una fuerza a detener ¿a quiénes? A unos chavales que estaban protestando. Oiga, ¿pero qué coño es esto? Pero es que yo creo, no sé qué opinas, Pedro, pero parece que aquí se intenta meter todo el rato a hacer creer a la población, a los ciudadanos, que la disonancia cognitiva que dibuja Moncloa es cierta. Y aquí en este caso parece que alguien ha pensado que le sale más rentable mentir a los 48,5 millones de ciudadanos que viven fuera de la zona de Valencia afectada sobre la respuesta del Estado, antes que reconocer que es verdad, una cosa que a lo mejor hubiera tenido menos
un poco de honestidad política. Ha pasado algo tan grave, es una catástrofe tan seria que el Estado irá llegando poco a poco, pero es verdad que en un primer momento hemos fallado. Pero nos está haciendo creer lo contrario al resto. Mira, yo te digo que yo creo que hay gente que ha detectado cosas en estos días a nivel... Claro, yo no quiero borrar con el tema comunicativo los sustantivos, ¿no? Que es el dolor, el desastre, esa sensación de estado inoperante, qué coño ha fallado, el tema de... Perdón por la imagen de la Charo mirando los caudalímetros y mandando un mail. Oye, pero de verdad, o sea... Es que es terrible. Eso que dibuja es terrible. Quiero decir, o sea, ¿de verdad me estáis diciendo que vivo en un país? Digo, porque yo es que... Mira, yo hago pijadas de inteligencia artificial y contenido generado automatizado con los modelos estos. Son cosas que, bueno, que ya están pues a la mano de cualquier proyecto mínimo de automatización de contenidos. Es decir, oye, o sea, automatización es, si esto hace así, tú haces esto. Bueno, eso no necesita una funcionaria. Digo, si la gente me está diciendo, voy a dar una idea, ¿vale? O sea, si el caudal supera por 4 la capacidad, eso se puede automatizar y que lance información de manera automatizada sin que nadie tenga que teclear un mail y mirar una hoja de Excel. Digo, como, no sé, como cualquier proceso de automatización que sucede en millones de las operativas que nos rodean. Mira, voy a dar la gente ve cuando va a una parada de autobús, el tiempo de espera. Eso se hace automatizadamente. Nadie, o sea, no hay una persona tecleando, oye, el autobús va a tardar 10 minutos en llegar y tal. Sí, ¿no? Vaya, y cuando un avión va a aterrizar en el aeropuerto no tiene que hacer el cálculo matemático, el piloto. Claro, ves cuando hacen y se renuevan las horas. No hay una persona mandando mails y tecleadas. Eso se comunica de manera automatizada y sucede, ¿no? Entonces, la sensación de estado inoperante es real. O sea, y yo no quiero que la conversación pública, o sea, la comunicación pública, los bullets, esa gran operación para mentir a la peña, nos distorsione de la puta realidad, que es que la gente tiene una sensación razonable de, oiga, esto ha fallado. Bien. Como no podemos abrazar la complejidad de esa conversación, nos dedicamos a hablar, pues eso, no, es que esto, lo otro, o sea, y es como decir, oye, y la sensación de desencanto es razonable. Entonces, ¿qué hace Óscar Puente? Que don Óscar es fino. Es fino en términos de comunicación. Fino, sí. Dijo, el mayor metemierda de la política española, dijo, aquí ha pasado algo. Y se puso a bailar claqué diciendo, no, el tiempo del abrazo, aquí eficacia, no sé qué, y a tuitear y a comunicar, mira las obras, las fotos, no sé qué, tal, pam, pim, pam. Porque, o sea, los políticos intuyen cosas. Intuyen el extraordinario cabreo de la peña. El PSOE, yo creo que podemos decirlo, tenía la esperanza de que esto fuera un prestige y ir en esa operación de esto es culpa de la derecha. ¿Y qué ha pasado? Que se han varias intersecciones. Yo aquí esto sí que es más intuición sobre mi mundo. Rubens, si yo te pregunto si hay un problema de los hospitales, ¿de quién es culpa? No lo pienses, dímelo así. Si hay un problema con los hospitales, ¿de quién es culpa? Pues seguramente del que gestiona los hospitales. Bien. De la gripe, no sé. No. Bien, entonces yo creo que Sánchez ha cometido un cierto error de concepto, que es pensar que esto es como el COVID. Esto es una crisis sanitaria. No. En los territorios y prejuicios e intuiciones de la peña, claro, una crisis sanitaria, una crisis de servicios sociales, una crisis donde mueren, personas mayores, Ayuso. La comunidad autónoma. Es como si digo, hay un problema en los colegios. La comunidad autónoma. O sea, la gente no triple piensa las cosas. Claro, cuando en una movida hay militares,
fuerzas y cuerpos de seguridad, policías, guardias civiles, helicópteros, caudales, ríos. La peña dice Pedro Sánchez. O sea, pero porque porque es intuitivo, o sea, porque no dices, no, pero a ver, o sea, uniformes, gente... Sí, esto no es un enemigo silencioso, esto no es un asesino silencioso, esto es una tormenta, tormenta con unas consecuencias muy visibles. Y son cosas de fuerzas y cuerpos de seguridad y de caudales de ríos, y hay militares, y de repente hay camiones militares. La peña no piensa, esto es el ayuntamiento, esto es la comunidad autónoma, lo que piensa es, esto es el Estado, o sea, la poli. No sé si me explico. Sí. Si mañana empieza a haber asesinatos en tu ciudad, nadie va a pensar, esto es culpa del alcalde. No, van a decir, la poli. O sea, entonces, esta cosa ha sido tan tocha en términos de seguridad, que la peña, de manera natural, mira hacia el Estado. Porque es un agente invisible que de repente dices, oye, no está y no estaba y no se ha desplegado en tiempo y forma. Yo creo que esto, Óscar Puente lo intuyó desde el primer minuto y dijo, déjame explicar que yo con lo mío estoy. Y claro, yo me fijo mucho en los comportamientos que son disimilares. Y entonces, si tú te fijas, lo que hace Óscar Puente no se parece en nada al comportamiento de Teresa Rivera, Robles, Marlaska y Sánchez. Fíjate que Óscar Puente dice, a mí esto me cae. O sea, que aquí, si la peña ve que el tren no llega, entonces déjame contar y déjame explicar y transporte para arriba y transporte para abajo. Robles, Marlaska, Rivera y Sánchez no hacen eso. Y a mí siempre me genera una cierta sensación de que ahí hay una cierta ruta de don Óscar Puente que dice, bueno, tú déjame cubrir un territorio de yo me puse a currar en el minuto 0, vamos a decirlo así, ¿vale? Y genera una cierta discrepancia con el comportamiento o con la parte de gestión comunicativa de los otros 4. No sé si lo percibes. Perfectamente. Oye, Pedro, llevamos media hora hablando. Yo creo, la verdad, que hemos tocado varias claves. Hemos dejado un poco fuera el debate de los bulos, pero yo creo que más o menos con las claves que hemos dado la gente puede intuir por dónde han ido los tiros y por qué se sacó realmente. De verdad, muchas gracias por acompañarnos aquí una semana más. Seguro que te llamo más porque siempre es interesante. Y, oye, espero que no se te hayan quedado frías las croquetas y si no, te pido perdón. No, para nada. Sí, yo encantado, un placer. Ya sabes que en Tripulantes de la Noche, periodismo sosegado, me siento como en casa y además, bueno, también por un poco el exhibicionismo capilar, ¿no? O sea, que es una cosa que siempre... Es que me da por envidia eso, pero bueno. Gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte, nos vemos. Hasta luego. Y no me quiero alargar más con esto, quiero terminar porque creo que ha quedado claro. Creo que por lo menos hemos intentado poner un poco de claridad sobre arrojar un poco de luz sobre lo que ocurrió en los momentos previos y posteriores a la gran tragedia, sobre cómo hay quien ha intentado utilizar lo sucedido, primero para eludir responsabilidades, y segundo para manipular a la opinión pública, sobre todo a la gente que no está a pie de calle en Valencia y que ha sufrido, es decir, la gente que no ha sufrido los efectos de la Dana, y a lo mejor a la que intentan convencer de que su actitud ha sido impoluta, al contrario que la del partido de enfrente. Y en esto participan periodistas y medios de comunicación, que entre ser dignos y sobrevivir parece que han elegido lo segundo. Silvia Chaurrondo, por ejemplo, gana 537.000 euros. Su empresa tiene un contrato de esa cantidad por 2 temporadas dirigiendo el programa mañanero de la 1, la hora de la 1. Hay gente que vive muy bien. Y hay veces que para hacer buen periodismo, cuando el poder demuestra esa voracidad, lo que hay que asumir es que se tiene que ser pobre. Desde luego, no tengáis ninguna duda de que a lo mejor gente como quien nos habla nunca saldrá de las dificultades y está condenado a la precariedad. Pero lo que no voy a hacer es ponerme del lado de un gobierno en un momento
en el que lo que se necesita es información y en el que lo que se necesita al hacer periodismo es ponerse del lado de la gente que sufre. No solamente las catástrofes naturales, sino también las catástrofes políticas. Querido amigo, querida amiga, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido la edición 23ª de Lo que no te han contado. Como siempre te digo, me puedes leer cada día en El Independiente. Yo soy Rubén Arranz y la semana que viene, a la misma hora, al filo de las 9 de la noche, te vuelvo a esperar por aquí, en esta generosa casa que es Big One Media. Gracias y buenas noches.